Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión aquí en The Deep Dive. Hoy vamos a tocar un tema que es, el pan de cada día en muchísimas organizaciones. Vivimos en un entorno laboral global, con equipos repartidos por todo el mundo, y esto plantea un desafío enorme. ¿Cómo se comparte el conocimiento? Y no hablo del que está en los manuales, sino de ese saber hacer, esa intuición que se gana con la experiencia. Es que justo ahí está el núcleo del problema. Durante décadas, lo que llamamos gestión del conocimiento ha intentado, con más o menos éxito, formalizarlo todo, almacenarlo todo. Pero siempre choca con el mismo muro. Es fácil documentar un proceso, el qué se hace, pero es casi imposible embotellar la experiencia, el cómo, y sobre todo, el por qué se hace así. Totalmente. Y para explorar ese reto, vamos a analizar muy a fondo un artículo de investigación que se centra en un concepto que a mí me parece fascinante: las comunidades de práctica. La gran pregunta que plantea el artículo, y que será nuestra misión hoy, es si estas comunidades que parecen tan de piel, tan de interacción humana, pueden de verdad existir en un entorno virtual. Claro, a través de pantallas y zonas horarias, es posible replicar esa magia del aprendizaje compartido sin compartir, el mismo aire. Y para empezar a responder a eso, el artículo nos obliga a trazar una línea, una distinción que es la piedra angular de toda esta conversación. ¿Cuál es? La diferencia entre el conocimiento duro, o explícito, y el conocimiento blando, o tácito. Vale. El primero es el que puedes poner en un email, en un PowerPoint. El segundo es el arte del oficio. Es la intuición del ingeniero veterano que siente que algo va a fallar. Es el saber cómo, que a menudo ni la persona que lo posee puede verbalizar del todo. Ese es el verdadero tesoro de una empresa, claro. Y el más escurridizo. Y es justo ahí, en ese conocimiento blando, donde las comunidades de práctica entran en juego. ¿De acuerdo? Pues empecemos por el principio, porque para entender cómo se aplica hoy, el artículo nos lleva a los orígenes, a un estudio de 1991 de Jean Lave y Etienne Wenger. Y lo curioso es que no estaban mirando a consultores o a programadores, sino a oficios de toda la vida: sastres, carniceros, comadronas. Sí, comadronas en Yucatán, imagínate. ¿Y qué vieron en ellos que lo cambió todo? Pues vieron que el aprendizaje de verdad, el paso de novato a maestro, no pasaba en un aula, ni leyendo un libro. Era un proceso profundamente social. Descubrieron un mecanismo que bautizaron con un nombre que suena, muy académico, pero que en el fondo es pura intuición. A ver, Participación periférica legítima, o LPP, por sus siglas en inglés. participación periférica legítima. Suena a algo que te pondrían en un contrato, sí. Vamos a desglosarlo, porque aquí parece estar la clave de todo. ¿Qué es eso de legítimo? ¿Quién te da esa legitimidad? Eso es lo más interesante. No te la da un jefe. La legitimidad es el reconocimiento social del grupo. Es la aceptación tácita de tú perteneces aquí. O sea, la propia comunidad. La propia comunidad. El novato es visto como un miembro potencial, no como un extraño. Leiber y Wenger ponen el ejemplo de un grupo de alcohólicos anónimos. Un recién llegado no tiene un carnet, gana legitimidad a medida que sus historias sobre sus experiencias, Empiezan a resonar. exacto, empiezan a resonar y a parecerse a las de los veteranos. La comunidad te legitima cuando ve que empiezas a hablar su idioma. Entendido. Es una aceptación social, no una autorización formal. Como cuando entras en un equipo nuevo y al principio estás más de oyente, pero poco a poco te empiezan a preguntar tu opinión. Justo eso. Vale, y la parte de periférica. Suena a que te tienen apartado en una esquina. Más que apartado, estás en una órbita segura. La periferia es crucial porque el aprendizaje de alto riesgo es un desastre. Claro. Un aprendiz desastre no empieza cortando la tela más cara para el traje de un cliente importante. Quizás empieza barriendo el taller. Vale. Pero mientras barre, observa. Luego cose botones y mientras cose, escucha las conversaciones del maestro con los clientes. Está participando en tareas reales, de bajo riesgo, que le dan una visión completa del proceso. O sea que la periferia no es un lugar físico, es un grado de inmersión. Exacto. A medida que ganas confianza y habilidad, te mueves gradualmente hacia el centro, hacia tareas más críticas. Lo que nos lleva, lógicamente, a la participación. No se trata solo de mirar. Exacto. La participación es la esencia. Aprender es hacer. Es ser parte activa de la práctica de la comunidad, no un mero espectador.
Y es a través de esta participación activa, de resolver problemas reales junto a otros, de escuchar las historias de guerra, que se transmite el conocimiento tácito. Claro, no hay un manual que te enseñe el matiz de cómo tratar a un cliente difícil o cómo diagnosticar un problema que no has visto nunca. Imposible. Eso se absorbe participando. La participación periférica legítima es, en esencia, el motor de transferencia del conocimiento más valioso, el que no está escrito en ninguna parte. Vale, el concepto original es potentísimo en ese contexto de aprendiz y maestro, pero seamos sinceras, el modelo del aprendiz desastre parece romperse un poco en una consultora internacional o en una empresa de software. ¿Cómo se adapta esto al siglo XXI? Pues se adapta y se expande. La definición evoluciona. Una muy utilizada, que cita el artículo, es la de Davenport y Prusak. ¿Y qué dicen? Que una comunidad de práctica es un grupo de profesionales ligados informalmente por la exposición a problemas comunes. Ah, vale. Ya no es una jerarquía maestro-aprendiz. Es una red de pares que se enfrentan a desafíos similares. Pueden ser ingenieros de distintas divisiones que usan el mismo software y comparten trucos. Eso es. O consultores de diferentes países que trabajan para el mismo tipo de cliente. Y el artículo recalca que el mecanismo para compartir conocimiento en estas comunidades modernas sigue siendo en el fondo el mismo que en el taller del sastre: contar historias. Contar historias. Ponen el famoso ejemplo de Julian Orr y su estudio sobre los técnicos de reparación de fotocopiadoras de Xerox. Un clásico. Es un caso de estudio brillante. Orr se dio cuenta de que los manuales de reparación oficiales eran, en muchos casos, inútiles. Me lo imagino. Cuando un técnico se enfrentaba a una avería de las complejas, de esas que desafían la lógica, su primer instinto no era consultar el manual, era coger el teléfono y llamar a un colega. Claro, y la conversación no era un simple «prueba a cambiar la pieza X». Empezaban a contarse historias. «Oye, esto me recuerda a aquella vez en el bufete de abogados de la Quinta Avenida que la máquina hacía un ruido clac, 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 parecido, y después de volvernos locos resultó ser... Pero espera, esto me choca, porque suena increíblemente ineficiente. En el mundo actual, la dirección de la empresa querría que ese técnico consultara una base de datos, que metiera los síntomas y obtuviera una solución. No que pasara 20 minutos al teléfono contando historias de guerra». Esa es la paradoja. Va en contra de la lógica de la eficiencia aparente, pero es la clave de la eficiencia real. ¿Por qué? Una base de datos te da una solución descontextualizada. La historia te da la solución, el contexto, los caminos que no funcionaron, los matices del diagnóstico. Te transfiere experiencia pura, conocimiento tácito. O sea, te enseña a pensar como el experto, no solo a aplicar su solución. Justo. Y esto nos lleva a una distinción clave que hace el artículo. Esto no es un equipo. Claro, un equipo es algo formal, impuesto. Tú y tú vais a trabajar en el proyecto X. Exacto. Un equipo es una estructura creada por la dirección, con una legitimidad externa. Una comunidad de práctica nace orgánicamente de una necesidad compartida. Su legitimidad es interno. Son los propios miembros quienes se reconocen entre sí como pares valiosos. Entiendo. La comunidad es el tejido conectivo informal que hace que la organización de verdad funcione. Ahí está. Un equipo puede, con el tiempo, convertirse en una comunidad de práctica, pero no es lo mismo de partida. Ok. Todo esto tiene perfecto sentido en un entorno físico. Me imagino a los técnicos de Xerox charlando en la furgoneta o a los consultores en la oficina. Pero aquí llegamos al nudo de la cuestión. El gran reto. El gran reto. Todo lo que hemos descrito, la observación, las conversaciones informales, parece intrínsecamente analógico. ¿Qué pasa cuando los miembros de esa comunidad están en Londres, Nueva York y Tokio? ¿Cómo se puede observar a alguien que está durmiendo cuando tú estás trabajando? ¿Se rompe el modelo? Esa es la pregunta del millón, sí. El artículo se mete de lleno. El concepto de periferia se fractura. Ya no es solo una periferia social, sino también física y temporal. La transmisión de conocimiento tácito se enfrenta a un obstáculo gigantesco. Claro, no puedes tropezarte con una conversación interesante en un chat de Teams así como así. Es mucho más difícil. Y para intentar resolver este puzzle, el artículo introduce dos conceptos teóricos que son como las herramientas para pensar sobre esto: la cognición distribuida y los objetos frontera. Empecemos por la primera, cognición distribuida. Es una idea potentísima de un investigador llamado Edwin Hutchins. Estudió cómo los equipos de navegación de los buques de la Marina llevaban un barco a puerto. Vale. Y su conclusión fue radical.
El conocimiento necesario para esa tarea tan compleja no estaba en la cabeza de una sola persona. Ni siquiera era la suma de los conocimientos de todos. Entonces, El conocimiento estaba distribuido en el sistema completo. En las personas, sí, pero también en sus herramientas, los mapas, las reglas, los instrumentos, en sus procedimientos y en cómo interactuaban entre ellos y con esos artefactos. o sea que el conocimiento no está solo en las personas, sino entre las personas y sus herramientas. Esto es clave. Es un cambio de paradigma. Porque significa que si quieres mejorar el conocimiento de un equipo remoto, no solo tienes que pensar en formar a la gente, tienes que diseñar y mejorar las herramientas y los procesos que usan para interactuar. Exactamente. La herramienta no es solo un canal, es parte del cerebro del equipo. Lo que nos conecta, supongo, con el segundo concepto. Nos conecta directamente con los objetos frontera, o boundary objects. Entiendo la idea de que el conocimiento está en las herramientas, pero, no sé, un documento sigue pareciéndome algo muy estático. ¿Cómo puede un simple plan de proyecto convertirse en un puente entre equipos que apenas se hablan? ¿Qué lo hace frontera? Lo que lo hace frontera es su capacidad para hacer dos cosas a la vez. Por un lado es lo suficientemente estructurado para mantener una identidad común entre diferentes grupos. Vale, todos reconocen que es el plano. Exacto. Pero a la vez, es lo suficientemente flexible para que cada grupo lo adapte y lo interprete según su propio contexto. Como un plano arquitectónico. El arquitecto, el ingeniero y el electricista lo miran y ven cosas completamente diferentes, relevantes para su trabajo. Ese es el ejemplo clásico perfecto. Todos trabajan sobre la misma representación compartida, que coordina su trabajo, pero cada uno lo lee con sus propias gafas. El objeto vive en la frontera entre sus comunidades y permite que colaboren sin que todos hablen exactamente el mismo idioma. Bien, tenemos la teoría. Ahora veamos cómo aterriza esto en la realidad. El artículo nos presenta dos casos de estudio. El primero, en Watson Wyatt, una consultora actuarial global. La pregunta era directa. ¿Existen aquí las comunidades de práctica distribuidas? Y la respuesta fue un sí, pero. Me encantan los síperos. Descubrieron que estas comunidades globales no eran una nebulosa de individuos aislados conectados por email. Casi siempre, estas redes tenían núcleos coubicados. ¿Qué quiere decir eso? Grupos de personas en una misma oficina que sí tenían esa interacción física densa de la que hablábamos. La colaboración virtual servía para conectar estos núcleos entre sí. Complementaba la interacción cara a cara, pero no la sustituía. Entonces, ¿estas comunidades distribuidas existen de verdad o son solo un nombre elegante para decir oficinas que a veces se hablan? Si todas necesitan un ancla físico, ¿no es una contradicción? Es una excelente pregunta. Y no es una contradicción, es una revelación de cómo funcionan. Demuestra que lo puramente virtual es muy difícil de sostener. Estas comunidades evolucionaban en fases. Empezaban como contactos esporádicos, luego se convertían en redes más estables y finalmente se consolidaban, pero siempre orbitando alrededor de estos centros de gravedad físicos. Lo virtual se apoya en lo físico. El segundo caso de estudio me parece todavía más revelador. Se sumerge en el día a día de un equipo de soporte de TI distribuido entre el Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Aquí los investigadores se sentaron a observar cómo trabajaban de verdad. Y este caso es fascinante porque el protagonista inesperado de la historia es un artefacto, bueno, aparentemente mundano, un documento de planificación, un Word, un Excel. Algo así, sí. Y este documento se convierte en un ejemplo perfecto y vivo de objeto frontera. No era un simple archivo en un servidor, tenía vida propia. ¿En qué sentido? ¿Qué hacía que un simple documento de planificación fuera tan especial? Primero, no era un repositorio pasivo de información, era un catalizador para la discusión. A ver, el equipo lo usaba en sus reuniones no para leerlo, sino para provocar conversaciones. Al revisar un punto del plan, alguien decía: cuidado con esto, porque en mi área, en Japón, esto puede causar tal problema que no habéis previsto. Hacía visible el conocimiento tácito, las preocupaciones de cada uno. Exacto. Era una herramienta para pensar juntos a pesar de la distancia. Era el mapa compartido del que hablábamos con el ejemplo del barco. Totalmente. Y además se adaptaba. El documento no era monolítico. Cuando el equipo del Reino Unido iba a reunirse con el de Estados Unidos,
Modificaban sutilmente el documento, le daban un enfoque diferente, ¿Por qué? sabiendo que la cultura de trabajo de sus colegas americanos era distinta. Lo traducían para que sirviera de puente, no solo técnico, sino también cultural. Espera, hay un detalle aquí que me llama muchísimo la atención. El estudio revela que a pesar de tener acceso a sistemas de videoconferencia modernos, el equipo prefería usar el teléfono combinado con NetMeeting, Sí, una herramienta para compartir pantalla que hoy consideraríamos arcaica. Esto va en contra de todo lo que nos dicen los departamentos de TI sobre usar la última tecnología. y es una lección de humildad para los tecnólogos, ¿verdad? Para este equipo, la velocidad y la inmediatez de la interacción por voz eran mucho más importantes que verse las caras. Sobre todo si el vídeo iba a saltos. Claro, si la conexión de vídeo era inestable y ralentizaba la conversación, era un estorbo. Eligieron la herramienta que mejor se adaptaba a su práctica, no la tecnológicamente más avanzada. La tecnología útil es la que se vuelve invisible y simplemente funciona. Pero hay una conclusión final en este caso que me parece la más potente de todas, y que conecta con el primer estudio: la importancia crítica de las reuniones presenciales. Es el eje sobre el que pivota todo lo demás. Este equipo distribuido se reunía cara a cara de forma periódica, y es crucial entender para qué. No era para hacer el trabajo del día a día. No, eso ya lo hacían bien en remoto. El objetivo principal de esos encuentros era construir y mantener las relaciones personales, la confianza, el capital social. Me recuerdo a un proyecto en el que trabajé. Nunca conocimos al equipo de la otra oficina en persona y cada email se sentía como un campo de minas, interpretando el tono, asumiendo lo peor. Uf, sí. La confianza era cero. La primera vez que nos reunimos cara a cara resolvimos, en una hora, un problema que llevaba semanas enquistado por correo. Ese es exactamente el fenómeno. Esos encuentros presenciales engrasaban la maquinaria social que luego permitía que la colaboración virtual fluyera. Podían tener una conversación telefónica más directa, más honesta, porque conocían a la persona al otro lado, entendían su humor, su forma de expresarse. Entiendo. Sin esa base de confianza construida en persona, la colaboración a distancia habría sido infinitamente más lenta, más frustrante y, desde luego, menos efectiva. Bien, hemos desgranado bastante el tema. Si tuviéramos que recapitular, el primer punto clave es esa distinción fundamental entre el conocimiento duro, fácil de documentar, y el blando o tácito, que es el verdadero valor oculto. El segundo, que las comunidades de práctica, nacidas de esa idea tan orgánica de la participación periférica legítima, son el vehículo natural para que ese conocimiento blando fluya, a través de la confianza y las historias compartidas. Y tercero, respondiendo a la gran pregunta, el análisis demuestra que sí, que estas comunidades pueden operar a través de fronteras geográficas, pero Pero no en un vacío puramente virtual. Exacto. Su éxito parece depender de una simbiosis, de una combinación inteligente de herramientas virtuales que actúan como objetos frontera y de encuentros presenciales estratégicos que construyen el verdadero cimiento, la confianza. La gran conclusión, para mí, es que la tecnología es una herramienta poderosa, pero no un sustituto de la interacción humana. Las relaciones personales, la identidad compartida, que se forjan mucho más rápido cara a cara, son el sistema operativo sobre el que corren las aplicaciones de colaboración virtual. me gusta esa analogía. Y en ese sistema, artefactos como aquel simple documento de planificación se transforman. Dejan de ser meros contenedores de datos para convertirse en espacios de colaboración, en catalizadores que permiten que el conocimiento tácito se manifieste y se comparta a pesar de la distancia. Con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y para quienes nos escuchan dejamos una pregunta final para darle una vuelta. El estudio se centra en cómo las organizaciones pueden facilitar estas comunidades, pero si le damos la vuelta, desde una perspectiva individual en el trabajo remoto, ¿cómo podemos buscar activamente nuestra propia periferia legítima? Buena pregunta. ¿Qué acciones podemos tomar para pasar de ser una observadora u observador aislado a un participante activo y valorado en la comunidad de conocimiento de nuestra organización, incluso sin compartir un espacio físico? Una pregunta para reflexionar. Hasta la próxima.